Bienvenidos y bienvenidas a La Política al Grano, el podcast donde analizamos la política sin rodeos al calor de una buena taza de café. Sírvete el tucho y mientras te lo tomas, nosotros te explicamos un problema de este país. Hoy nos estamos tomando un café delicioso. Dicen que es el mejor café que se consigue en Colombia. Jorge, cuéntele a los... Bueno, es un café delicioso, es un café de una variedad que se llama Chiroz, que se cultiva, este café que nos estamos tomando es cultivado en el municipio en el municipio de Caicedo, en el suroeste antioqueño. Y es un café de altura, se es producido a 2000 metros de altura y con sombrío, o sea, es un café que se produce con sombrío, que produce una calidad mucho mejor y que es producido en la finca del señor Dionisio Caro. Le estamos invitando a la gente que procure consumir el café de nuestros productores directamente, ya que muchos de esos cafés que venden tostado y molido se hacen con pasillas importadas. Hagamos el café que es producido por nuestros productores. Jorge, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, y vamos a hablar hoy, Alejandro, de la crisis de la salud. Es un tema que está en el ojo del huracán, es un tema y todos los días hablamos de eso porque los pacientes no les dan citas, no les hacen las cirugías, no les pegan la droga y la verdad es que esta crisis no es de ahora, esta crisis viene desde gobiernos anteriores, pero la verdad es que en este gobierno se ha empeorado la crisis de la salud, ha aumentado todo, como vamos a ver, deudas, de quejas, tutelas, todo ha aumentado porque la crisis en vez de resolverse se está empeorando. Claro, a mí me parece que es muy verdad la frase que Robledo dice sobre el gobierno de Petro, de que no es como si Colombia fuera el país de las maravillas antes de Petro y Petro hubiera llegado a arruinarlo todo. Pero tampoco es al contrario, tampoco es que este país fuera la horrible noche y que Petro hubiera llegado y hubiera arreglado mágicamente todos los problemas del país. Entonces, Colombia tiene unas crisis viejas, que muchos problemas viejos y a mi juicio, este gobierno en muchas cosas se ha comportado de manera muy parecida a los gobiernos anteriores. En salud, no solo de manera parecida, sino creo yo peor. Ahorita vamos a explicarlo de manera, pues, digamos, sensata, con datos, con cifras, pero diciendo que esta es una crisis vieja, es desde que se creó la Ley 100, hace más de 30 años, la salud viene de crisis en nuestro país. Y digamos que el mayor problema de la Ley 100, que resolvía algunos asuntos, pero que empeoró muchos otros en casi todos los aspectos, es que la salud pasó de ser entendida como un derecho fundamental y empezó a ser entendida como un negocio que era administrado por las EPS, que son entidades privadas intermediarias con altísimas utilidades. Antes de la ley sí, ¿cómo era el sistema de salud? Había un sistema nacional de salud donde el Estado le pagaba a los hospitales y clínicas públicas, les daba unos recursos según el perfil epidemiológico del sector donde atendían estas hospitales y clínicas. El criterio era bastante bueno, bastante avanzada, pero ese sistema de salud anterior a la ley 100 adolecía de dos problemas: una alta corrupción y una baja cantidad de recursos. Entonces, el Estado atendía como el 83% de la población, pero solamente había una cobertura del 60%. Con la ley 100 aumentó la cobertura al 95%, pero esa cobertura aumentó, pero las barreras para los servicios, la barrera para los medicamentos, las barreras para la atención a la gente eran tantas que la cobertura era decir que usted tenía un carnet que le daba derecho a que lo atendiera, pero el carnet no es el médico, ni la enfermera, ni la farmacia. Para eso había enormes barreras, Alejandro. Jorge, había un dicho cuando recién se implementó la Ley 100 que decían que o sea, para decir que realmente el régimen anterior no era tan malo como ahora dicen, que cuando se implementó la Ley 100 la gente decía EPS, empresa peor que el seguro. Así es. O sea, eso era el dato. Y lo que pasó con la crisis de la salud después de la Ley 100 es que inicialmente, digamos que esa plata alcanzaba para muchas cosas, pero los costos de salud fueron aumentando por muchas razones, porque la Corte Constitucional declaró la salud un derecho fundamental, eliminó el plan obligatorio de salud y se creó los planes básicos que incluyen prácticamente todos los procedimientos tecnológicos, médicos, todos los medicamentos, etcétera, para, para tratar a la gente. La gente tiene derecho a todo, que es muy bueno, pero eso aumentó muchísimo los costos en salud y digamos que la deuda
ha ido creciendo año tras año. Y los gobiernos, en vez de resolverlo con una reforma estructural que se necesita, lo que han hecho es pequeñas salvamentos, pequeños paliativos, como remedios caseros, que es inyectarle más plata al sistema, pero no resolver los problemas de fondo que tiene. Y para explicar de que esto venía desde antes, por ejemplo, en el gobierno de Duque, ya se le adeudaba a los hospitales y clínicas más de 16 billones de pesos. O sea, la deuda no es nueva. La deuda no es nueva. La deuda ya venía desde antes. Bueno, este es un sistema, pues expliquemos un poco para ahí, que no tiene, que está basado en una cosa que se llama aseguramiento de salud. Es como que le pagan una póliza de aseguramiento a unas para CPS, que son entidades promotoras de salud, no prestadoras, para que con ese recurso contraten la atención a salud, que es el siniestro, a sus afiliados. Esto lo hace, el gobierno le paga a cada EPS por cada vida una plata fija que se llama unidad de pago por capitación. Y cuando empezó, Eso el castizo traduce pesos por cabeza sí, pesos por cabeza. Y entonces usted con 1.000.000 de pesos tiene que atender a esa persona todo el año. todo el año. Ahora hay unos que no valen nada, sobre todo la población joven, nunca van del médico, pero hay unos que ya son mayores que ya valemos mucho más. Entonces, ojo, lo cierto es que cuando empezó a practicarse la ley 100, la plata alcanzaba para parrandeársela completamente, para robársela, y eso la plata que se robaron en la CPS no está escrita, y la que invirtieron en negocios particulares es enorme. Pero fueron aumentando, como tú dijiste, los costos. Fueron aumentando los costos porque la Corte Constitucional declaró la salud como derecho fundamental, que antes era ligado a la vida. Luego vino la ley estatutaria que ya inicialmente lo convirtió en un derecho fundamental. Han aumentado las tecnologías, y los costos de tecnologías nuevas han aumentado, y sobre todo la población se ha envejecido, y eso hace que haya más necesidad de atención en salud. Entonces los costos subieron mucho con la pandemia, porque con muchas enfermedades nuevas, bueno, más padecimientos. Esto pues no es un invento, esto es un dato, hay datos que lo respaldan. Y hablemos concretamente del gobierno de Petro. Petro llegó y dijo, voy a transformar el modelo contributivo y vamos a crear un modelo que iguale a todo el mundo, pero en esencia no cambió. El modelo continuó siendo contributivo y subsidiado, generando diferencias entre los que pueden pagar porque tienen un trabajo formal y los que son subsidiados por el Estado, ¿cierto? Sigue habiendo una Sigue bien, hay reales valores. que eso que está igualito, No, ha mejorado un poquito, se han nivelado un poquito, pero sí sigue habiendo diferencias. sí, pero lo que sí hubo cambio fue en el tema financiero, porque Petro decidió que había que apretar a las EPS. Y entonces la UPC, que es esto que usted estaba explicando ahorita, creció muy por debajo de la inflación real, de los salarios y de todos estos aumentos en salud. El dato es este. La UPC para 2024 creció el 5,36%, pero el IPC y los otros costos fueron más del 9,5%. Y hay que decir, esto aumenta por lo que usted dijo, porque todas estas nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, el aumento de las enfermedades, etcétera, pero además porque en el sistema de salud los salarios cargan muchísimo los costos en salud, porque, a ver, no se puede prestar salud sin médicos, sin asistenciales, sin las personas que trabajan en los hospitales, se necesita gente trabajando allí y como a estas personas les subieron con el salario mínimo los salarios, los costos en salud aumentaron bastante. Y ahí, pues, esto generó vacío, un desequilibrio, porque crecieron mucho los costos en salud, pero la UPC creció muy poquito. De hecho, la Corte Constitucional, ahorita lo explicamos, digo, hay que recalcular la UPC. Bueno, y además hay que contar esto, ¿no? Del día por atrás se viene implementando una cosa que llama el giro directo. Es que las EPS le dicen al gobierno a quién le paga la plata, a quién le transfiere, a qué hospitales y clínicas le paga. Eso mejoró un poquito el flujo de los recursos de la salud para los prestadores, que son finalmente los que finalmente atienden, los más importantes, los que atienden al paciente, los que curan la herida. Entonces, la realidad ha sido la siguiente, es que la UPC cada día alcanza menos para cubrir las obligaciones, y las EPS y las EPS amarran, no entregan sino lo que le paga el gobierno. Y incluso muchas de esas EPS ni se han gastado la plata del patrimonio técnico que debe tener atendiendo cosas de salud. Entonces ya lo que antes era plata para dar y convidar,
hoy ya no alcanza. Ahorita llegamos, ojo Alejo, que esto es importante, llegamos a un punto en que este gobierno recibió la salud, dijéramos, en un estado crítico. Pero como dice un médico amigo, cuando llega un paciente en estado crítico, lo que hay es que reanimarlo, lo que hay es que estabilizarlo antes de tratarle el cáncer que le produjo ese estado crítico. Y este gobierno hizo lo contrario. Para tratar de resolver el problema de salud, presentó un proyecto de ley de cambio, un poco de cambios en el sistema de salud y no atendió la estabilización del paciente y la reanimación del paciente que llegó en estado crítico. Es un problema grave y es que cada día el paciente, el usuario, sufre en carne propia la desatención y la falta de prestación de servicios y la falta de entrega de droga, porque no hay plata. No hay plata. Y pues es que hoy el dato es que a las EPS se les está debiendo 32 billones de pesos, o mejor, las deudas de las EPS son de 32 billones de pesos con los prestadores. Y además de esto, la Corte Constitucional ya le está diciendo al gobierno, usted ha calculado mal la UPC. El auto 007-2025 de la Corte Constitucional hace un cálculo técnico, científico, basado en la evidencia, que dice hay que recalcular la UPC del año 2021, 2022, 2023 y 2024 y dársela a los hospitales y a las EPS para poder solventar esa crisis, o sea, parar la plata que se le está debiendo al sistema de salud. En esto lo que usted dice es clave. Nosotros, por ejemplo, creemos, pues al menos yo creo que usted también, que el sistema de salud de Colombia necesita transformarse, o sea, que hay que hacer una enorme reforma, pero que lo primero que había que hacer era mantener lo que había para que la gente no se muriera de cosas que la ciencia hoy puede dar. Es que mire, Alejandro, las quejas, las peticiones, quejas y reclamos y las tutelas han crecido en un 23% en este gobierno. O sea, eso es un síntoma de que la salud está empeorando y que además con un agravante, Alejandro, y que debe saber, el 60% de los usuarios, de los afiliados al sistema de seguridad social en salud, están en EPS que hoy dirige el gobierno, que están intervenidas por el gobierno. O sea, el gobierno no puede alegar que entonces esas EPS hoy están en manos de unos bandidos criminales y que son los que están robando la plata. No, quien está manejando la mayor parte de las EPS y 60 de cada 100 colombianos están afiliados a esas EPS es el gobierno nacional. Hay una enorme responsabilidad del gobierno, una enorme. Y el gobierno como interventor de esas EPS podría utilizarlas como una especie de gestora, pero tampoco lo ha hecho. Ha sido desastrosa la intervención del gobierno de las EPS. Pues yo le digo, hay un informe que nos dice que de cada 100 pesos que le entran a las EPS se deben gastar 110, o sea que se deben gastar 10 pesos más o 109 pesos. Pero en el caso, por ejemplo, de la EPS, que es la EPS pública, pues o con mayor participación del Estado, y que hoy está intervenida además por el gobierno, o sea que es doblemente pública por todos los lados, la nueva EPS hoy se gasta 118 pesos por cada 100 pesos que le entran por UPC. O sea que, o sea que ahí en donde tiene más responsabilidad el gobierno, donde está peor administrada la salud en este momento. Eso quiere decir, Alejandro, para que los que están conectados nos lo entiendan. El gobierno le entrega a nueva EPS 100 pesos y en salud, nomás, en gasto de salud, se gasta 117 pesos de cada 100 pesos que le entregan. Y eso sin contar la administración y el pago de eso. O sea, es solo para pagarle a los hospitales de las clínicas. Entonces, desde luego, lo que ya venía colgado se cuelga más y las deudas aumentan de manera Pero entonces uno dice, porque con esto pues, se ha echado un cuento, no, no, que es que la DPS es que son corruptos y que sí, que a esto le hemos hecho enormes debates en el pasado, que se quiebre. Pero el problema es que esto tiene efectos reales. Entre 2020 y 2024 se han cerrado más de 9.000 servicios de salud de moda definitiva en Colombia y más de 26.600 de forma temporal, según datos de Más Colombia, o sea, del portal Más Colombia. Esto incluye consulta externa, cirugía, hospitalización y obstetricia. Ese dato yo creo que el de obstetricia es el más grave. gravísimo. Alejo, solo en Medellín se han cerrado 7 servicios de obstetricia. Solo en Medellín se han cerrado 7 servicios de obstetricia y quedan solo 109 camas disponibles cuando la necesidad es de por lo menos 315. Y no nos olvidemos que en Medellín se atienden servicios de obstetricia, no solo de Medellín, sino de otras subregiones. Y usted no se imagina cómo está el servicio de urgencias. Las camillas, tiene que poner camillas en los pasillos. Tiene que
haber más pacientes por médicos y por enfermeras. El personal está sobrecargado. Hace poco salió un comunicado de la Sociedad Colombiana de Urgentólogos que decía, estamos doblando turnos prácticamente todos los urgentólogos en el país. La calidad de la atención se ha reducido porque se cierran los servicios pequeños y solamente están sobreviviendo los de las clínicas más grandes y allá están colapsados. Y la gente está acudiendo a urgencias porque como no los atienden ni le dan cita, se va a parar y le venden Medicamentos. y hay casos, yo conozco casos de personas que han esperado hasta 5 días en una silla RIMAX esperando que los atiendan y les da pues un calmante, alguna cosa mientras a ver que lo atiendan en la forma de vida una urgencia. Pero volvemos, el problema es que el modelo de salud de Colombia, la ley 100, está mal diseñado. Considera la salud de no un negocio y no un derecho y hace aguas con todas partes. Es un sistema súper ineficiente en el manejo de los recursos públicos. Pero además, el gobierno de Petro ha administrado muy mal la crisis, la ha puesto todavía peor. Sí, estamos ya acostumbrados a discursos contra las EPS, discursos y discursos, pero las EPS que administra el gobierno no tiene la capacidad de autocrítica de que han sido un desastre esas intervenciones. Algunos sectores plantean reformar el sistema para reducir la intermediación financiera, aumentar la regulación estatal y mejorar la vigilancia. Eso está bien, yo creo que eso hay que hacerlo. Es más, yo soy partidario de un sistema donde las EPS, donde se mantenga, puede ser mantenerse las EPS, pero que sean entidades sin ánimo de lucro, o con una altísima vigilancia del gobierno, o que se conviertan en investoras, que es una de las propuestas que tiene el proyecto de reforma a la salud del gobierno. Todas esas son alternativas viables para resolver estructuralmente y de fondo el problema de la salud. Pero repito, y yo creo que repetimos, mientras eso no se pueda implementar, porque eso es un cambio que requiere una época de transición y todo, hay que atender el problema de la plata. Claro, no puede ser que aquí nos dediquemos a los discursos políticos altisonantes, a pelear en los estados, a salir a los básforos a decir cosas, mientras la gente se está muriendo en los pasillos de los hospitales de cosas que la medicina puede curar, que la gente se agrava, además que esto es un efecto bola de nieve, porque la gente no le dan el medicamento, entonces se agrava, entonces llega a urgencias y colapsa el servicio de urgencias, entonces pueden atender a menos gente, y cada vez se vuelve más costoso, y estamos además tratando de forma muy indigna al personal médico, que es el que mantiene vivo el sistema de salud. Ha salido Petro a hablar en contra de los médicos, que yo creo que es una cosa lamentable, porque el personal de salud es el que trabaja, el que pone el lomo para sostener este sistema de salud y con salarios y con contratos francamente, y hay que poderlo llamar médicos basura. Que los médicos se la pasan tomando tinto en la 93, que es la zona rosa de Ojosal. No, no hay derecho a que maltraten a los médicos. Hay que dignificar la profesión y la actividad de salud. Yo creo que como conclusión, Alejo, y yo le propongo que concluyamos con esto que me parece que es la frase que yo dije ahora que me la dijo un médico. Los pacientes críticos, primero, antes de atacar la enfermedad que los puso críticos, hay que estabilizarlos. El sistema, antes de reformarlo profundamente o mientras se hace el proceso de reformarlo profundamente, hay que estabilizarlo. Y para estabilizarlo, hoy lo que se necesita se llama plata. Es lo que se necesita. Vigilar, evitando que se la roben, atendiendo debidamente, haciendo las auditorías, pero plata es lo que se necesita. Sí, señor. Bueno, yo creo que ya nos toca terminar este podcast, que nos estamos alargando un poco. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Espero que hayan disfrutado el café que se tomaron. Somos Jorge Bobis, Alejandro Arcila, y esto fue Política al Grano. Tuvimos la participación especial de Juliana Bernal en la cámara y en la dirección, de Juan Zuleta en la iluminación, las imágenes de apoyo y la dirección técnica, y Julián Molera en el sonido. Ese episodio, Jorge, le cuento, además contó con la asesoría y el fact-checking de la doctora Laura Jiménez, médica y especialista en medicina de urgencias. Urgentólogo. Sí, señor. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Soy Jorge Gómez y te invito, si quieres conocer de la política local, regional, departamental e incluso nacional, conéctate con nosotros en el video podcast Política al Grano, tomándonos una buena taza de café y esperando que nos acompañes tú también con una buena taza de café. Hola, soy Alejandro Arcila y te invito a que nos escuches en Política al Grano, en YouTube y en Spotify todos los lunes a las 7 de la noche, que tenemos nuevos episodios.